Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y, por qué no, con alguna que otra sorpresa agradable. Hoy venimos cargados de una noticia que ha logrado lo impensable, ha sacudido los cimientos de las redes sociales, ha provocado un auténtico seísmo digital y, sinceramente, nos ha dejado a muchos de ustedes y a nosotros también, con la boca abierta, con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a un ritmo de vértigo. Sí, como lo están imaginando, hablamos de nuestro adorado, nuestro magnético, nuestro irresistible Can Yaman. Ya saben lo apasionados que somos por mantenerles al día con las últimas novedades, los cotilleos más jugosos y las exclusivas más candentes sobre esas celebridades que logran cautivar nuestra atención, y esta vez, la noticia que traemos es de las que dejan huella, de las que marcan un antes y un después en la historia mediática de nuestro protagonista. Así que por favor prepárense, abróchense los cinturones y pónganse cómodos, porque lo que vamos a desgranar hoy es una auténtica bomba informativa, una revelación que ha desatado una tormenta de emociones y especulaciones. Can Yaman ha mostrado su certificado de matrimonio, y créanme, la reacción que esto ha generado es nada menos que monumental, colosal, digna de un evento histórico en el mundo del entretenimiento. Si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les insto encarecidamente a que hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo, y no se olviden de activar esa campanita que parece una diadema de notificaciones, para que estén siempre al tanto de nuestras exclusivas, nuestros análisis y nuestras primicias. Sin más preámbulos, empezamos esta montaña rusa de información. Como les adelantaba con la emoción palpable en mi voz, esta noticia ha caído en el panorama mediático como un meteorito, como una detonación inesperada que ha resonado en cada rincón de Internet. Hace muy poco Can Yaman, el actor turco que ha logrado escalar hasta la cima del estrellato internacional, conquistando corazones y admiración a lo largo y ancho del planeta, ha compartido algo que ha desatado una auténtica locura colectiva. Y no se trata de un anuncio sobre un nuevo proyecto cinematográfico que promete romper taquillas, ni tampoco de un polémico escándalo que empañe su imagen, sino de algo mucho más íntimo, más personal y, sin duda alguna, infinitamente más significativo: su certificado de matrimonio. Si han oído bien, y no se trata de un sueño, ni de un rumor infundado. Y la forma en que ha decidido hacerlo público, eso sí que añade una capa extra de intriga y fascinación. No ha sido a través de un comunicado oficial redactado por su equipo de relaciones públicas, ni en una rueda de prensa multitudinaria donde las cámaras deslumbrarían y los micrófonos recogerían cada palabra. No, Can Yaman ha optado por un método mucho más directo, más personal, pero que, paradójicamente, no ha perdido ni un ápice de su impacto. Ha compartido una imagen, o quizás un fragmento cuidadosamente seleccionado, de su certificado de matrimonio en sus redes sociales, muy probablemente en esa plataforma que se ha convertido en su principal canal de comunicación directa con sus millones de seguidores, es decir, Instagram. Y como era de esperar, la repercusión ha sido tan inmediata como devastadora en términos de análisis y especulación. Imaginen ustedes la escena, la secuencia de eventos que ha llevado a este punto de ebullición informativa. De repente, mientras miles, quizás millones de sus fans navegan despreocupadamente por sus redes sociales, revisando las últimas historias efímeras, analizando cada detalle de las nuevas publicaciones, aparece en sus pantallas una imagen que de inmediato capta toda su atención, que les obliga a detener el scroll y a enfocar la mirada. En ella se puede observar con una claridad cristalina un documento oficial, rebosante de sellos, firmas y, lo más importante, de texto legal que no deja lugar a la menor duda: un certificado de matrimonio. Y por supuesto, los nombres que aparecen impresos en ese sagrado documento son el suyo propio y el de su, hasta ahora, misteriosa pareja. Ahora bien, es precisamente aquí, en este punto de la revelación, donde la intriga se dispara exponencialmente, donde las preguntas se multiplican como conejos en primavera. Porque Can Yaman, para nadie es un secreto, ha sido siempre un personaje que despierta un interés mediático voraz, un imán para la atención pública, cuyas relaciones sentimentales han dado y siguen dando muchísimo que hablar. Y en esta ocasión, parece que ha decidido dar un paso de gigante, un movimiento decisivo, de una manera sorprendentemente pública, pero a la vez, conservando celosamente una prudente distancia en cuanto a la revelación de demasiados detalles. Lo verdaderamente fascinante de esta noticia no reside únicamente en el hecho en sí mismo, en el a confirmación de su estado civil, sino en el cómo y el cuándo se ha producido esta revelación. La audaz y a la vez sutil forma en que ha elegido compartir este momento crucial de su vida sugiere una intención muy clara:
la de sorprender a su público, la de hacerles partícipes, aunque sea de forma indirecta, de un hito personal de gran relevancia, pero sin renunciar a mantener ese halo de misterio que sin duda aumenta su atractivo. ¿Quién es la afortunada que ha logrado conquistar el corazón de este galán internacional? ¿Cuándo exactamente se ha producido esa ceremonia nupcial que ha sellado su unión? ¿Ha sido un evento íntimo, casi secreto, en la más estricta privacidad, o por el contrario, ha contado con la presencia de invitados que han sido testigos de su amor? Estas, amigos míos, son las preguntas que ahora mismo flotan en el aire como motas de polvo en un rayo de sol, preguntas que todos, absolutamente todos, ansiamos responder. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido un crisol de asombro y pura emoción. En cuestión de minutos, las redes sociales se han convertido en un verdadero hervidero de comentarios, en un mar de me gusta y en un torrente de compartidos que no cesa. Por un lado, encontramos a esos seguidores incondicionales, esos que le profesan una lealtad inquebrantable, que celebran con júbilo la felicidad de su ídolo, que inundan la red con mensajes de enhorabuena y los mejores deseos para esta nueva y excitante etapa de su vida. Por otro lado, existen aquellos que se han quedado completamente perplejos, que no dan crédito a lo que sus ojos están viendo, que se preguntan si están ante un montaje, una broma o una realidad incontestable. Es un auténtico torbellino de emociones encontradas que, una vez más, demuestra el inmenso y profundo impacto que Can tiene en la vida y en el sentir de tantas y tantas personas a lo largo del globo. Detrás de este gesto tan calculado y a la vez tan impactante, podemos especular sobre una diversidad de motivaciones que han podido impulsar a Can a dar este paso. Quizás, y es una posibilidad muy sólida, el actor ha querido oficializar su relación de una manera definitiva, sin lugar a ambigüedades ni malinterpretaciones, y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo la prueba irrefutable de su unión. O quizás, y esta teoría también tiene mucho peso, se trata de una estrategia brillante para generar una expectación aún mayor ante un futuro anuncio de mayor envergadura, como podría ser la posible llegada de un hijo. Un nuevo capítulo significativo en su vida personal que él desea compartir, de una forma más íntima y personal, con aquellos que le apoyan incondicionalmente. Lo que sí está fuera de toda duda es que ha logrado capturar, de forma magistral, toda nuestra atención, y eso, en el vertiginoso y competitivo mundo del entretenimiento, es un arte que muy pocos dominan con tanta solvencia. Pensemos detenidamente en las implicaciones que conlleva esta noticia. Un certificado de matrimonio no es un detalle menor, no es una anécdota trivial. Significa compromiso, una unión oficial, legal y socialmente reconocida. Y para una figura pública de la magnitud y el alcance de Can, esto puede tener repercusiones de diversa índole, en su carrera profesional, en su imagen pública, en la percepción que de él tienen sus admiradores y detractores y, por supuesto, en el ámbito más privado de su vida personal, que ahora, inevitablemente, se verá sometido a un mayor escrutinio. Los medios de comunicación, como buitres a la caza de la primicia, ya están merodeando, buscando cualquier información adicional que les permita confirmar la identidad de la misteriosa esposa y obtener detalles jugosos de la ceremonia nupcial, por secreta que ésta haya sido. Las redes de noticias de entretenimiento, los programas de televisión de crónica social y los innumerables sitios web dedicados a los chismes y las exclusivas estarán, sin ninguna sombra de duda, cubriendo esta historia al detalle durante los próximos días, si no semanas enteras, analizando cada faceta y cada posible giro de la trama. Recordemos, y es un factor crucial para entender la magnitud de esta noticia, que Can ha sido protagonista de relaciones sentimentales que han acaparado, y con creces, un gran interés mediático. Sus romances con otras celebridades han sido objeto de fervientes comentarios y exhaustivos análisis por parte de la prensa y del público en general. Por lo tanto, esta noticia, al tratarse de un matrimonio, adquiere una dimensión aún mayor, se eleva a un nivel superior. Es la culminación de algo, la formalización de un amor que hasta ahora, podríamos haber creído que estaba en fase de desarrollo, o que quizás, ha sido construido en el más absoluto y hermético de los secretos. Lo que hace que esta noticia sea tan extraordinariamente intrigante, tan magnética, es precisamente la deliberada falta de información adicional. Can al compartir únicamente el certificado nos ha lanzado una pista, una revelación contundente, pero no nos ha ofrecido la historia completa. Esto, amigos míos, deja un vasto espacio para la imaginación colectiva, para la especulación sin límites y, lo que es más importante, para la intensificación de la expectación sobre lo que vendrá después. ¿Veremos pronto las anheladas fotos de la boda, esas instantáneas que tantos esperan?
Tendremos el privilegio de conocer, aunque sea de forma virtual, a la agraciada esposa. Se celebrará una ceremonia pública, un evento que congregue a la élite del espectáculo, o ha sido un acontecimiento de corte extremadamente íntimo, un pacto sellado en la más pura privacidad. Estas son las preguntas que ahora mismo nos atormentan las mentes y que, seguro, ustedes también se están haciendo con idéntica intensidad. Es fundamental recordar, y debemos insistir en ello, que aunque Can Yaman es una figura pública, un personaje que vive bajo los focos, su vida privada es, en última instancia, y por derecho propio, suya. Y el hecho de que haya decidido compartir un aspecto tan trascendental de su vida con sus seguidores, aquellos que le han apoyado en su ascenso, dice mucho de la conexión, de la relación de complicidad que siente con su público. Es una muestra de confianza mutua, un gesto generoso de querer incluirnos, aunque sea de forma indirecta y a través de una pista, en los momentos más significativos de su existencia. Además, este tipo de noticias, estas pinceladas de la vida real de las celebridades, nos permiten atisbar una faceta diferente, más humana, más cercana, del actor. Detrás de los personajes carismáticos que interpreta en la pantalla, detrás de las campañas publicitarias que protagoniza y de las apariciones públicas que concede, hay una persona con sus propias aspiraciones, sus propios sueños, sus propias batallas y, en este caso particular, con su propia vida familiar que ahora se formaliza. El matrimonio es sin duda alguna un paso de una importancia capital en la vida de cualquier ser humano, y para alguien que vive constantemente bajo el implacable escrutinio público, compartir este acontecimiento de una manera tan audaz es un acto que, como mínimo, merece ser reconocido como valiente. Nosotros, desde este humilde pero apasionado canal, nos comprometemos a mantenerlos informados al minuto. En cuanto surja cualquier novedad, cualquier detalle adicional, por pequeño que sea, que arroje luz sobre este fascinante acontecimiento, lo analizaremos con la lupa de la investigación periodística y se lo traeremos de forma inmediata, para que usted, nuestro fiel seguidor, no se pierda absolutamente nada de esta emocionante historia. Estaremos hipervigilantes escaneando las redes sociales de Can Yaman, atentos a cualquier declaración, por sutil que sea, proveniente de su círculo cercano, y escudriñando cualquier información que pueda arrojar algo de luz sobre este intrigante misterio. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar ante esta noticia que nos ha pillado a todos por sorpresa? Pues, por un lado, podemos aprovechar esta coyuntura para reflexionar sobre el profundo significado del matrimonio en nuestra sociedad actual y sobre cómo las celebridades, al compartir estos momentos tan íntimos, influyen de manera innegable en nuestras propias percepciones y en nuestros modelos de referencia. Por otro lado, y quizás lo más importante, podemos simplemente dejarnos llevar por la emoción, disfrutar de la sorpresa que nos ha brindado Can Yaman y celebrar, de corazón, su felicidad, deseándole todo lo mejor en esta nueva y prometedora aventura que acaba de iniciar. La forma en que ha presentado esta noticia, casi como un guiño cómplice dirigido a sus seguidores más devotos, es lo que sin duda alguna la hace tan especial y memorable. No se trata de una filtración malintencionada, ni de un rumor sin fundamento que se propaga como la pólvora. Es en cambio una comunicación directa e intencionada, aunque envuelta en un velo de misterio. Es como si nos estuviera diciendo con una sonrisa enigmática, aquí tienen la prueba irrefutable. Ahora a esperar con paciencia y expectación lo que está por venir. Y esa espera, para los verdaderos fans, para los que siguen cada paso de su carrera, es precisamente una parte fundamental de la propia emoción. En resumen, la noticia de que Can Yaman ha mostrado su certificado de matrimonio se ha erigido, sin lugar a dudas, en una de las más sorprendentes y comentadas del momento actual. Ha generado un auténtico revuelo mediático, una tormenta perfecta de especulaciones y análisis, pero sobre todo, ha capturado la atención de millones de personas que siguen con devoción la trayectoria y la vida de este carismático y talentoso actor. La forma en que ha optado por compartir esta información tan trascendental, de manera directa pero a la vez críptica y misteriosa, ha avivado aún más la curiosidad y ha encendido la chispa de la imaginación colectiva. Estamos, sin lugar a dudas, ante el inicio de un nuevo e intrigante capítulo en la vida de Can Yaman, y todos, sin excepción, estamos expectantes por descubrir los detalles que irán emergiendo poco a poco. Ahora, y para finalizar este análisis exhaustivo, queremos saber qué piensan ustedes, nuestros valiosos espectadores, sobre esta noticia que nos ha dejado boquiabiertos. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros, o quizás ya sospechaban algo similar? ¿Tienen alguna teoría fundamentada sobre quién podría ser la misteriosa esposa o cuándo se ha celebrado esa secreta ceremonia nupcial?
Por favor, no se queden con la duda y déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encantaría, sinceramente, leer sus opiniones, sus reflexiones más profundas y sus teorías más descabelladas. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial, tan vibrante y tan único. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y desean seguir recibiendo más noticias exclusivas, análisis profundos y primicias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos anima, compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos, y lo más importante de todo, suscribirse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa, y hasta la próxima entrega de nuestro canal.